La Biblia dice en Marcos 3, del 13, Marcos 3, del 13 al 14, lo que dice Jesús en ese momento, lo que hizo Jesús. ¿Lo encontraron? Marcos 3, dice así la palabra de Dios. Dice que Jesús después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué dice? Enviarlos a predicar la palabra de Dios, enviarlos a extender, ¿sí? A extender, extensión. Habla de predicar la palabra de Dios, habla de extensión, de un crecimiento del pueblo en ese momento, un crecimiento de los discípulos. No se tenían que quedar con esos 12. Esos 12 fueron llamados. Ellos lo dijeron que sí, se acercaron a Jesús, estuvieron tiempo con él. Pero después el trabajo de ellos era ¿qué? Era hacer crecer, extender el reino de los cielos, el reino de Dios. Que es el trabajo que nosotros tenemos como iglesia, el trabajo que vos tenés como cristiano, como hijo de Dios. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro ministerio, ese es nuestro llamado, ese es nuestro servicio. Extender la extensión, extender el crecimiento del reino de los cielos. Es la oportunidad nuestra y es una oportunidad genuina. Solamente nosotros tenemos esa oportunidad de predicar la palabra, de compartir, de extender el reino de Dios. Nadie tiene esa posibilidad como la que tenemos nosotros. Hay personas que no conocen y están desesperados esperando de que vos le hables, de que vos le compartas. Inclusive a veces te ven, capaz que nos ven en la iglesia y a veces porque nos acostumbramos a no predicar, a no hablar, a no extender esa palabra de Dios, a no extender el reino de los cielos. Nos acostumbramos tanto a vivir en estas 4 paredes como iglesia, que está bien, pero la iglesia tiene que predicar afuera. Si las personas que necesitan son las de afuera, no las de adentro, necesitamos ser renovados, ser fortalecidos, pero para predicar a otras personas, para compartir a las personas que necesitan. Pero para eso tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros, tenemos que avivar el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y yo me ponía a pensar, ¿y qué necesito para extender el reino de los cielos? ¿Qué necesito para extender mi ministerio? ¿Qué necesito para extender lo espiritual en mi vida y en mi corazón? ¿Qué necesito? Jesús dice que Jesús extendía el reino de los cielos, Jesús extendía todo. Milagros, hacía grandes prodigios, inclusive oraba, ¿sí? Cuando tenía que multiplicar y extendía, Dios hacía milagros, ¿sí? Daba de comer a millones de personas, pero Dios hacía esa obra. Y yo me ponía a pensar, Jesús desde que vino a este lugar tenía una visión determinada, ¿sí? Para llegar a esa extensión en tu vida, en mi ministerio, en la iglesia, para llegar a esa extensión que necesitas en tu vida material, espiritual, lo que fuese. Necesitas primero una visión, sí o sí, una visión que te lleve a completar, a llegar a lo que Dios te llamó, al propósito. Tenés que tener una visión. Jesús tenía una visión. Jesús desde que vino a la tierra y estuvo acá, tenía una visión y rumbo a esa visión fue. Llamó a discípulos, los discípulos siguieron su visión después de eso porque el Espíritu Santo llenó a esos discípulos y ellos siguieron con esa visión. Jesús tenía su visión bien puesta, ¿sí? En el Señor, era obediente a lo que Dios le dijo, era obediente a la visión a lo que Él vino, desde que vino a esta tierra hasta que se fue, tuvo una visión. ¿Cuál era su visión? Extender el reino de los cielos. ¿Cómo lo hizo? Llegó, dice que murió por amor a nosotros, murió para que el reino de Dios se extienda. Dice que su misión era predicar la palabra, era compartir, que el reino de Dios se extienda. ¿Y cuál es nuestra visión? ¿Cuál es el propósito nuestro? ¿Cuál es nuestra misión? Como decía hoy un pastor, arrebatar, ¿sí? Esas personas que están en el infierno. Que sean cada vez menos las personas que van al infierno. Pero tenemos que tener una visión, entender de que tu visión, que tu propósito no es solamente vivir en esta tierra, sino que tenés un propósito especial, diferente al resto. Es llevar la palabra, es compartir. Es algo diferente. Dios te llamó para algo grande, para algo poderoso, algo hermoso y confió en vos. Confió en nosotros como iglesia. Confió en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo suyo, como sacerdote que somos. Como sacerdote tenemos la posibilidad de compartir, tenemos la posibilidad de extender el reino de los cielos, de extender el reino de Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia, afuera. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, real sacerdocio. Es tiempo de empezar, ¿sí? A avivar ese fuego, a empezar a buscar del Señor más que nunca. Porque más que nunca hay necesidad en este tiempo, más que nunca hay necesidad. A veces somos muy egoístas, pensando en nosotros solamente.
¿Sí? Pensando en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestras acciones, en lo que me falta, en lo que no me falta. Cuando hay un mundo, hay personas que se están perdiendo. Todos los días mueren personas. Todos los días hay niñas, adolescentes que son abusadas, personas que se drogan y mueren, que se suicidan. Todo el tiempo. Nosotros por ahí a veces tenemos esto que es hermoso, conocer al Señor, buscar. Pero si vos lees el diario o mirás alguna noticia, ves un montón de jóvenes, personas que se mueren sin Cristo, sin el Señor. Y la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad es tuya, no es mía tampoco que yo soy el pastor y no, es tuya también, porque el Señor no dice que llamó al pastor para que haga eso, dice que a todos nos llamó. Pero tenemos que tener una visión. Jesús tenía una visión. ¿Cuál es nuestra visión? Que el reino de Dios se extienda, compartir la palabra, servir al Señor, trabajar para poder hablar a las personas que necesitan. La otra de las cosas que pensaba era que no hay extensión tampoco sin qué, sin pasión. Jesús era un apasionado en lo que hacía. Jesús era la pasión de él ir a la gente, trabajar con la gente. Había necesidad y él tenía pasión, amor por las personas. Había necesidad y él estaba ahí. Tenían hambre y él estaba ahí orando, clamando por esas personas. Habían personas que venían que estaban enfermas y él les sanaba. Había personas endemoniadas y él les libertaba. Había necesidad, pero él tenía una pasión por las almas, un amor por las almas. Un amor por las almas. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿o no? Tenemos que ser imitadores de Cristo, entonces tenemos que tener como la misma pasión que tenía Jesús, el mismo amor que tenía Jesús por las almas, el mismo amor que él tenía, que a pesar de que lo escupieron, que lo lastimaron, que lo mataron, ¿qué dijo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía pasión por las almas, pasión por las vidas, pasión porque quería que el reino de Dios se extienda, pasión porque quería que la gente conozca a Cristo, para que vos conozcas al Señor hoy. Él en ese tiempo ya veía en su visión, te veía a vos. Y por eso él agarró y tenía esa pasión por vos, esa pasión por mí, esa pasión por la humanidad, por la gente, por las personas. Pero él tenía una pasión. Esa misma pasión tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Es la única forma de extendernos, es la única forma de crecer, tener pasión. Pasión por las almas, pasión por su obra, por el trabajo. Pero en este tiempo nosotros necesitamos pasión para extender nuestro ministerio, ¿sí? Para extender el reino de los cielos, para extender lo que vos seas, necesitas pasión. Sea lo que fuese, si vos te querés recibir de algo, porque querés crecer el día de mañana, ¿sí? Si querés edificar en tu casa, querés extender tu casa, tenés que tener una visión de lo que va a ser tu casa, tenés que tener pasión para terminar eso, porque tenés que trabajar, hoy en día vale caro. Entonces tenés que meterle pasión, inclusive si vos lo construís también, tenés que ponerle esfuerzo, porque pasión habla de esfuerzo, ¿sí? De trabajo, de ganas. Y el Señor necesita en este tiempo personas que no solamente tengan visión, la misma visión que tuvo Jesús, sino que la pasión que tuvo Jesús. El hecho de que no importe nada, pase lo que pase, Jesús ¿qué hacía? Predicaba, hablaba, buscaba del Señor, ayunaba. La llama de Él estaba encendida en todo momento. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Es lo mismo que el Señor nos llama a hacer. La llama encendida, ¿sí? El fuego encendido. El buscar del Señor, el tener esa pasión por el servicio, pasión por las almas, porque la conclusión de todo, cuando todo termina, son almas, solamente lo que hacemos acá. Venimos a la iglesia, la conclusión ¿cuál es? Un alma que se convierte, un alma que viene a visitar y acá encuentra al Señor y le conoce al Señor. Cuando vos trabajás en lo que sea para la iglesia, en lo que sea para el Señor, sea lo que fuese, es para las almas. ¿Sí? Es las almas. Por eso tenemos que tener pasión. La única forma de tener extensión, de extendernos, ¿sí? De crecer, de un crecimiento en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, es tener pasión por lo que hacemos. Pasión, a pesar de que a veces no tenemos fuerza, que estamos cansados, de que por ahí ya no damos más, el servir al Señor. Eso es pasión, eso es amor. Pase lo que pase, entregarle cosas que a veces cuesta entregarle, porque a veces le tenés que entregar tu familia, tu tiempo, tu trabajo, tu futuro, tenés que entregarle todo. Pero ahí está la pasión y el Señor después hace el resto. Pero no hay nada más lindo ni nada mejor de que servir al Señor, porque el Señor siempre está ahí en el momento preciso, en el momento adecuado, porque la Biblia dice que Él nunca llega tarde, nunca llega tarde. El Señor llega siempre en el tiempo justo. Amén. Sin extensión, entonces, ¿qué? No hay extensión si no hay ¿qué? Visión. Si no hay pasión. Y si no hay acción, no hay extensión, porque tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, lo va a hacer otro, ¿sí? Pero hoy tenemos la responsabilidad nosotros. La responsabilidad es nuestra de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Qué te llamó a hacer? Es lo que estábamos hablando recién, el extender la palabra del Señor, el predicar la palabra del Señor, que cueste lo que cueste. Entender de que tenemos que servir al Señor, que tenemos que honrarle, que tenemos que predicar la palabra del Señor, porque para eso fuimos llamados.
Para eso fuimos llamados. Si no, es imposible que se extienda. Es imposible un crecimiento en tu vida si vos no accionás. Es imposible porque podés hablar, podés decir, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer un montón de cosas. Pero después resulta que no hacemos nada. Tiene que haber acción. La única forma que se extienda, que haya crecimiento en mi vida, en tu familia, en tu ministerio, en lo que fuese, en tu llamado, en lo que vos quieras hacer, tiene que haber acción. Y la acción es moverte. La acción es esfuerzo. La acción es decisión también. Accionar, trabajar, ir hacia adelante. Ir hacia adelante. No mirar hacia atrás, a los costados, ni retroceder menos todavía. Ir hacia adelante, ir a esa visión con esa pasión. Pero entender que tenemos que accionar, tenemos que hacer. Necesito prepararme, voy a estudiar la palabra del Señor. Necesito crecer en el Espíritu, voy a orar más, voy a buscar del Señor. Necesito que mi familia empiece a madurar, empiece a crecer, empiece a ser llena del Espíritu Santo. Bueno, no voy a faltar a ninguna reunión, voy a ir a todas las reuniones. Y voy a crecer, voy a buscar del Señor. Porque cuando venimos a la iglesia, ¿qué pasa? Se enciende ese fueguito que a veces está muy como una vela así apagándose. Se enciende, porque acá cantamos, adoramos al Señor, hablamos palabra del Señor, recibimos de parte de Dios. Amén, porque recibimos de parte de Dios. Es un lugar en donde nosotros 1 hora y media máximo, cuando por ahí a mí no me toca hablar un poco más. Yo no soy mucho de hablar, pero últimamente me están diciendo que estoy hablando mucho. Pero el Señor tiene cosas preparadas para nosotros, ¿sí? Cosas preparadas para vos, para mí, para todos. Pero es necesario que accionemos, es necesario que hagamos. Pablo dice que iba a los viajes misioneros y dice que iba a todo y se rompía el barco, naufragaba y él se volvía de vuelta a otro barco. Nosotros haríamos lo mismo. Es medio difícil porque vas a entrar con miedo al otro barco de vuelta y no sabemos si nos vamos a animar. Pero él dice que agarraba y accionaba y se iba, subía al barco de vuelta y se iba a otra ciudad y plantaba una iglesia, levantaba una iglesia, después se iba a otra ciudad como misionero y levantaba otra iglesia, el apóstol Pablo. ¿Sí? Una persona que iba, fundaba iglesias, levantaba de un lado para otro, pero él accionaba, hacía. Era una persona que no tenía problema en hacer. ¿Sí? El Señor nos llama a accionar en este tiempo, no solamente a hablar, no solamente a compartir, no solamente a decir, sino que cada día podamos hacer, cada día podamos hacer. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo trabajo y digo, quiero trabajo y empiezo a orar por trabajo y me quedo sentado en mi casa? Nunca. Bueno, por ahí sí Dios puede hacer un milagro y sí puede llevar el trabajo a la casa porque hay testimonio que escuché que sí, pero es más difícil, es más difícil. Es más fácil cuando vos accionás y te vas a buscar el trabajo, ¿no? Es necesario que accionemos, necesitamos acción. La única forma de que se extienda, lo que sea, si vos lo mirás en el ámbito espiritual, en el ámbito material, en lo que vos quieras hacer, la única forma, ¿sí?, que se extienda lo que vos querés hacer, es con esto, es tener una visión, es tener una pasión en lo que vos hacer y accionar, hacerlo. Si no, no va a pasar nada. Si no, va a quedar todo en cero, o va a quedar en lo poco que tenemos. Pero Dios no es un Dios conformista. La Biblia me habla desde el principio que Dios es un Dios que va a crecimiento, siempre quiere que vos crezcas. Habla de crecimiento siempre. Dice la Biblia que se multiplicaron. Dice la Biblia de que cuando más eran perseguidos se multiplicaba la iglesia. Primero era Jesús y después eran 12. O sea, siempre habla de grandes. La Biblia, cuando me ponía a pensar acerca de esto, me acordaba de Moisés. ¿Vieron cuando Moisés que había salido y salió de Egipto y tenía que organizar el pueblo? Y vino su suegro, que yo creo que el suegro era bastante sabio. Y dice que Jetro fue a ese lugar. Cuando lo vio a Moisés manejarse ahí como se estaba manejando, le dijo, Moisés, vos acá estás haciendo las cosas mal. A mí me parece que vos tenés que hacer, y le indicó cómo tenía que organizar todo el pueblo, ¿sí?, para llegar a todo el pueblo. O sea, lo que Moisés hacía, él ministraba al pueblo, pero no llegaba a todos. Entonces, ¿qué hizo Jetro? Eso que Moisés hacía, lo extendió organizándolo. Jetro fue y organizó ese momento todo el pueblo. Le dijo, vos tenés que organizar, no me acuerdo bien, tener 12, 10 jefes, 10 personas, que ellos lleguen a todos, y de esa forma organizó todo, a tal punto de que llegó a todos, se extendió, el ministerio que tenía Moisés en ese momento, ese liderazgo que tenía Moisés se extendió para llegar a todo. Pero tuvo que venir una persona que tenía, ¿sí?, esa sabiduría, esa gracia, ¿sí?, esa inteligencia, y hay una extensión. Pero vos cuando lees la Biblia habla de crecimiento siempre, de crecimiento. Entonces yo me tengo que poner a pensar cómo estoy hoy y a lo que estaba antes. ¿Crecí realmente? ¿Creció mi fe?
¿Creció mi confianza en Dios? ¿Creció mi relación con Dios? ¿Creció mi ministerio, mi servicio, mi trabajo al Señor? ¿Creció? ¿Hay un crecimiento? ¿Hay un crecimiento? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y en rumbo a esa respuesta de que vos te das, o que el Señor te está dando, o que el Señor te da, son decisiones que uno tiene que tomar. Y empezar a tener por ahí estas cosas que necesitamos, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Tener visión, pasión y acción, sí o sí. Si vos ves que no hay un crecimiento, que hay no hay una extensión, un crecimiento en tu vida espiritual, en tu vida ministerial, en tu vida como cristiano, como hijo de Dios, si no hay un crecimiento, déjame decirte que falta eso. Falta en nuestra vida, falta eso. Falta una visión genuina, falta una pasión por lo que estamos haciendo. Y falta accionar también, falta hacerlo. Amén.